Días, Lucas. Sí, Raúl, bueno, ya me van a avisar que tanto me escucha. Estaba comentando, el tribunal sigue deliberando a estas horas, presidido por la doctora Rosana Maldonado y también los jueces Anselmo Menéndez Alarce y Juan Francisco Ortiz. El Ministerio Público pidió 6 años de cárcel para el exministro de la Corte, Miguel Óscar Bajar, por presunto cohecho pasivo agravado y 4 años de cárcel para el funcionario judicial Rafael Ramírez Roldán. Sobre esto también estamos en compañía del fiscal Luis Piñanes. Bueno, doctor, han pedido 6 años de cárcel y 4 años también para estos dos procesados. Y en la réplica te ratificaste sobre este pedido. Efectivamente, nosotros nada más, bueno, la réplica más bien es una contestación a los alegatos finales de la defensa. O sea que en la réplica ya uno contesta algunos argumentos que la defensa hizo. Sí, nosotros hemos replicado tanto a la defensa que le decíamos uno, correspondiente a Rafael Ramírez Roldán, y dos del señor Miguel Oscar Bajar. 6 años de cárcel, doctor, para el exministro. En este caso, los hechos, mencionaste que él había solicitado dinero para favorecer a una de las partes en un juicio. Es así como manifestar. Bueno, ¿por qué la expectativa de pena? Lo que pasa es que nosotros acusamos por el hecho punible previsto en el artículo 301, inciso segundo, que se Luis refiere a Piñanes. la figura del cohecho pasivo agravado. Y el inciso segundo, cuando trata de árbitros o jueces, en ese tipo de casos, entonces la expectativa de pena es mayor, que va de 6 meses a 10 años de pena privativa de libertad. O sea que al ser alta la pena privativa de libertad, entonces nosotros, al hacer las bases de la medición de la pena, entonces es por eso que llegamos a ese quantum de sanción que solicitamos al tribunal en relación al señor Baja. En relación al cómplice, obviamente como que la posición del cómplice es más atenuada, entonces por eso que llegamos también a la pena privativa de libertad de 4 años. Un curso bastante largo, doctor, ya está en la etapa final. ¿Qué expectativa tiene ahora de cara ya a lo que va a ser la sentencia? Bueno, fue largo por una situación de que una de las defensas planteó una excepción de inconstitucionalidad, y como la excepción, al ser planteada ante la Corte, necesariamente debe ser resuelta antes del dictamen de la sentencia. Entonces fue tomada, el juicio oral fue tomado de una forma más pausada para que permitir que la Corte se expida el efecto, ¿verdad? Y eso porque teniendo en cuenta que el juicio se inició en el mes de febrero de este año. Y bueno, y ahora ya esto ya ha culminado, las pruebas se han diligenciado, y este es el momento que ahora el tribunal tiene que valorar, y más que valorar, fundar su decisión en base a las pruebas que se produjeron en el juicio. Doctor, mencionaba en sus palabras finales, el acusado, en este caso el exministro, insistía en que él, digamos, no tuvo que ver y tampoco se ha cambiado el sentido de su voto cuando se presentó la denuncia. Él ya emitió su voto. ¿Eso cómo puede saber? Nosotros que consideramos que se probó la posición del Ministerio Público. Uno, que hubo una solicitud de dinero, y no lo digo como una opinión, sino que por pruebas que se brindaron en el juicio. También que se hubo un cambio del sentido. El cambio del sentido más bien se dio a colación teniendo en cuenta de que no es nomás el pedido nomás, que un testigo va y refiere y manifiesta la cosa, que hay una serie de circunstancias que se fueron dando, y fue el manejo del expediente una vez que fue a la sala civil. Ahí es donde entró la discusión de que el hijo de que siempre estuvo, la defensa alega que siempre estuvo en ese sentido, y a nosotros nos parece muy poco creíble, teniendo en cuenta que primeramente el preopinante Raúl Torres Quisler vota en el sentido de votar en contra de las pretensiones de Calagro, luego va a la sala del ministro Bajas, envía con un proyecto, nuevamente pide para rever voto y devuelve, ¿verdad? Y la pregunta es de que si es cierta la hipótesis de la defensa, que dice que siempre fue ese sentido, la sentencia está plenamente dictada, el único voto fundado es el voto del propinante. Las otros dos ministros solamente se adhirieron al voto, o sea que me adhiero al voto del principal, o sea que es muy poco creíble de que llamar nuevamente el voto para un voto adherido a cambiar una H intermedia. Eso es un punto que pusimos, además de varios otros elementos, como la vinculación que tenía el autor del hecho con las otras personas que también fueron investigadas y algunos juzgadas en este proceso. El tribunal, luego de esa primera convocatoria que hizo, volvió a fijar, llamó una fecha para que las partes puedan ingresar a la sala y que
No, bueno, el Tribunal de Sentencia primeramente al salir nos dijo que ellos deliberarían en un periodo de 1 hora. Nuevamente salió la actuaria y nos No, está bien. comunicó a Veo que nosotros las está. partes de que irían por 1 hora más. Y ahora ya pasó el tiempo 1 hora, pero evidentemente es una gentileza del tribunal. Hay tribunales que directamente ellos deliberan y nosotros estamos obligados a esperar hasta el tiempo que ellos dicten su resolución. Bueno, Raúl, el fiscal Luis Piñanes, entonces haciendo referencia ya a la última etapa del juicio oral y público, decía el tribunal primero ya convocó y dijo, bueno, que iban a tardar 1 hora para dar a conocer su resolución, pero finalmente eso no se dio, pidieron otras 1 hora más y ahora ya se cumplió ese plazo y todavía no hay noticias sobre el tribunal de sentencia. Pero bueno, el fiscal, como comentaba, está convencido de que se pudo probar en el juicio oral y público la tesis que ellos reflejaron en su acusación y por supuesto la defensa se mantuvo en su postura de que no se ha demostrado tal circunstancia y por lo tanto ha solicitado la absolución. El acusado, Oscar Bajak, ya al momento de que se le otorgó la oportunidad de expresar una petición final para con el tribunal, pidió justicia, ¿verdad? Hubo una suerte de inconveniente, digamos, con el tribunal en el sentido de que él quiso explayarse en demasía y la presidenta del tribunal le indicó que él debería hacer solamente una petición final breve, cosa que finalmente se dio y él, como mencioné, pidió al tribunal que actúe o obre en consecuencia a lo que se demostró en juicio y que haga justicia. Sí, justamente eso estábamos escuchando, Lucas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues de repente le interrumpieron. No sé, pareciera que él quería declarar y decir algunas Sí. cosas. Sí, es así, Raúl. Él empezó a relatar lo que fue básicamente el hecho, habló también de su trayectoria dentro de las diversas instituciones del Estado, habló de que estuvo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en ambas cámaras del Congreso, mencionó también su trayectoria como ministro de Corte y habló de que en ningún momento él se reunió con la denunciante Liduvina Rodríguez, quien también pudo declarar como víctima ya o hacer una petición en realidad sobre el cierre del juicio. El fiscal al darse cuenta de que el acusado estaba ya comentando cuestiones de fondo respecto al juicio y más que una petición final, se estaba volviendo una declaración, objetó eso y la presidenta del tribunal le solicitó a los abogados defensores que le indiquen a su defendido que él solamente puede hacer una petición final y ya no extenderse demasiado en estas palabras finales, que como dice justamente su nombre, deben ser bien expuestas. Entonces, eso fue lo que ocurrió, Raúl. Sí, Lucas, se notan ya algunos achaques de la edad para el doctor Bajak, ¿verdad? Bastante, bastante, porque al salir de lo que fue el juicio, también se notaba un poco nervioso y bueno, ya por su edad, por supuesto que no es lo mismo y también cabe recordar que en una de las audiencias del juicio oral y público se había tenido que suspender porque tuvo problemas de salud. Obviamente el acusado tiene que estar lúcido también para lo que es la defensa material. En ese entonces no se había dado así, él estaba con un inconveniente en cuanto a el tema del azúcar, entonces se tuvo que suspender en aquel entonces el juicio, entonces eso ya nos da la pauta de que es una persona ya, obviamente, además de avanzada edad, de un estado de salud no muy fuerte que digamos. Sí, exactamente, Lucas, exactamente. Y ahora, 2 horas entonces ya pasaron, Lucas, con relación a la deliberación del tribunal y todavía no hay respuesta. O sea, todavía no hay ninguna resolución que ustedes sepan. Y que son básicamente 2 horas y media, Liz, y todavía no hay novedad respecto al tribunal, ni tampoco por parte de la actuaria, digamos que es la que comunicó finalmente a las partes que el tribunal se iba a tomar 1 hora más, pero como lo decía el fiscal, eso ya prácticamente acontecía, porque incluso algunos tribunales ni siquiera avisan que se van a tomar más tiempo, y entonces sigue la deliberación. En este caso, todavía no hay, digamos, un informe por parte de la actuaria de si es que se va a convocar o no para tal hora. En este caso ya se está tomando su tiempo del tribunal de sentencia. Estamos aguardando que se constituyan en la sala de audiencias también para poder conocer el veredicto final. Sí, realmente, Lucas, y el ambiente ahí de repente, ¿qué es lo que creen que va a salir? Pues normalmente cuando tardan así es porque hay disidencia. Sí, es así, Raúl, y bueno, están todos los familiares acá de los acusados, ya varias personas estaban hace rato en la sala de audiencia,
Y como decía el fiscal, al menos por parte del Ministerio Público hay una certeza de que el tribunal va a fallar a favor de las pretensiones del fiscal del Piñanes, que como decíamos pidió 6 años. La defensa está convencidísima de que se va a votar por la absolución. El abogado también, con quien conversábamos hace rato, nos explicaba que es imposible que el tribunal pueda condenar al menos a su cliente, puesto que quedó demostrado recientemente, incluso con las pruebas de la fiscalía, que el señor Oscar Baján no tuvo participación en ese pedido de forma y que tampoco él cambió el sentido de su voto. Así que obviamente ambas partes tienen sus pretensiones y las plasman a su vez en sus posiciones respecto a una eventual decisión del tribunal. Pero más allá de eso no se comenta nada extraordinario. Ya. Muchísimas gracias, Lucas, muy amable. Vamos a estar atentos de repente si ya entra el tribunal de sentencia para dictar una sentencia ahí. Valga la redundancia. Perfecto, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con nuestro compañero de tarea